Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de tercer grado de secundaria. Es un gusto que nos acompañen en esta sesión de Aprende en Casa, una iniciativa de la Secretaría de Educación Pública para que continúen con su aprendizaje en esta pausa escolar. Estas sesiones son una oportunidad para que descubran nuevas estrategias de aprendizaje y pongan en práctica sus habilidades escolares y también valores como la paciencia y la tolerancia. En esta ocasión abordarán contenidos de la asignatura de matemáticas referentes a la aplicación de la semejanza en figuras homotéticas, es decir, aquellas que son semejantes pero no equivalentes. Antes de iniciar, preparen y tengan a la mano papel y lápiz para que puedan anotar las ideas principales y las preguntas que les presentaremos durante la sesión. Recuerden que al final de esta sesión deberán integrarlas a su carpeta de experiencias y posteriormente presentarlas a su docente, compañeras y compañeros cuando regresen a sus clases presenciales. Si están listas y listos, comencemos. Seguramente durante sus clases en su escuela han estudiado con su maestra o maestro las figuras semejantes. En esta sesión abordarán el concepto de homotecia. ¿En qué se relacionan ambos conceptos y cómo se puede distinguir uno del otro? Para responder estas preguntas, las y los invitamos a ver el siguiente video. En este programa aprenderemos un nuevo concepto, la homotecia. Observa este edificio. Ahora observa este automóvil. Se dice que cuando dos figuras están entre sí a escala, son semejantes. ¿Recuerdas cuáles son las condiciones que deben cumplir dos polígonos para ser semejantes? Observa los siguientes polígonos. ¿Qué notas? En efecto, están a escala uno a otro, es decir, son semejantes entre sí. Y recuerda que dos polígonos son semejantes si existe una razón fija entre cada par de lados correspondientes. Y además, los ángulos correspondientes son iguales. Observa los siguientes polígonos. ¿Qué tienen en común? ¡Exacto! Todos ellos son semejantes entre sí porque sus lados y ángulos correspondientes son iguales. Entre estas 6 figuras hay 2 que además de ser semejantes, comparten algo más que el resto. ¿Notas qué es? Observa cómo son estos lados. ¿Y estos? ¿Crees que suceda lo mismo con esta pareja? ¿Y con esta otra? Exacto. Todos los lados correspondientes son paralelos. Estos polígonos son homotéticos, pues, además de ser semejantes, sus lados correspondientes son paralelos. Además, estas figuras especialmente semejantes tienen otra propiedad interesante. Veamos. Si trazamos cada una de las rectas que pasan por los vértices correspondientes, tenemos que estas concurren en un punto llamado centro de homotecia. ¿Cómo saber si se cumple una relación de homotecia entre dos o más figuras? Estos son 2 triángulos semejantes. Veamos si son homotéticos. ¿Cómo podrías examinarlos? Por supuesto, podemos trazar las rectas que pasan por los vértices correspondientes y ver si efectivamente se intersecan todas en un punto. ¿Qué sucedió? En efecto, se intersecan todas las líneas en un punto. Los triángulos son homotéticos. ¿Y qué pasará si cambiamos de posición estos triángulos? Veamos. Los triángulos, a pesar de ser iguales a los del ejemplo anterior, no son homotéticos, pues al trazar las rectas que pasan por los vértices, estas no se intersecan en un mismo punto.
Además, los lados correspondientes no son paralelos. Ya entendimos en qué casos dos polígonos son homotéticos. Pero, ¿cómo construirlos? Ahora veamos cómo, a partir de un polígono cualquiera, se puede trazar otro polígono homotético a este. Primero elegimos un punto del plano, que será nuestro centro de homotesia. Luego tracemos rectas desde este punto a cada uno de los vértices del polígono. En este caso, del hexágono. Después, sobre cada uno de los segmentos trazados, tenemos que marcar un punto. Pero no en cualquier lugar. Hay que cuidar que cada uno de los puntos divida el segmento en la misma proporción. Por ejemplo, podemos poner un punto justo a la mitad de cada segmento. En este caso, el polígono homotético queda así. Pero si tomamos el doble de la distancia que hay entre cada uno de los vértices y el centro de homotesia, entonces tendríamos que seguir el siguiente procedimiento. Trazamos los puntos, los unimos en el orden correspondiente, entonces el nuevo hexágono queda así. Hemos visto cómo es la homotesia entre dos polígonos. ¿Podrán ser homotéticos más de dos polígonos entre sí? Veamos si esto es posible. Observa las siguientes imágenes. ¿Estas figuras son homotéticas? Observa bien el tamaño de cada uno de los objetos. En estos casos es el mismo, pero al verlo desde un determinado punto, parece que los más lejanos son más pequeños y los más cercanos más grandes. ¿Podríamos encontrar homotesia en estos casos? ¿En dónde está el centro de homotesia en cada una de las imágenes? Unamos puntos correspondientes de cada imagen y veamos en dónde concurren. Una manera de generar cascadas de objetos semejantes a uno dado es el dibujo en perspectiva. En él se utiliza el llamado punto de fuga o centro de homotesia y la división de segmentos en partes proporcionales. Así, se pueden generar muchas figuras semejantes a la original. ¿Te recuerda algo? ¡Exacto! Al teorema de Tales. Ya vimos que para trazar dos polígonos semejantes entre sí, se puede utilizar las propiedades de la homotesia y el teorema de Tales. Dibuja en tu cuaderno una figura y luego intenta reducirla a la mitad. Luego un cuarto y después aumentarla al triple. Puedes generar imágenes en perspectiva y escala. ¡Inténtalo! ¡Hasta la próxima! Como pudieron ver, la homotesia es una transformación geométrica que, a partir de un punto fijo, multiplica sus distancias. Con los ejemplos que observaron, han aprendido la manera en que se puede utilizar la homotesia para el trazo de figuras a escala. Ahora es momento de que vean cómo aplicar la homotesia para obtener las medidas de los lados de distintas figuras. Las y los invitamos a aprenderlo en el siguiente video titulado Aplicación de la semejanza en figuras homotéticas, ejercicio 1. De un triángulo ABC, desde un punto que es el centro de homotesia, se genera el triángulo DEF. La razón de los segmentos formados por el centro de homotesia a cada uno de los puntos transformados en las rectas es igual a 1/3 y el lado DC igual a 4. Con toda esta información se debe encontrar el valor del lado EF. Para resolver este problema se aprecia que la forma entre los triángulos ABC y DEF es la misma, solamente tienen diferente tamaño. También se puede ver que existen lados aparentemente paralelos entre sí.
Si se llegara a probar que son líneas paralelas, entonces los ángulos interiores entre los triángulos serían iguales. Por lo tanto, utilizando el criterio de tener mínimo 2 ángulos interiores en los 2 triángulos, serían triángulos semejantes. Por otra parte, al trabajar en una homotesia, se puede utilizar la razón que existe entre los segmentos de cada uno de sus lados. Así que trabajando con un par de líneas rectas, por ejemplo, la recta que tiene los segmentos OB y OE, y la recta con segmentos OC y OF, por la homotesia se sabe que están a razón 1/3. En cualquier figura de este tipo, se puede prolongar su base y pasar una línea paralela por la intersección de las 2 rectas. Utilizando el teorema de Tales inverso, si los segmentos de 2 rectas se encuentran en la misma proporción entre 2 líneas paralelas, entonces, al unir los puntos que generan los segmentos en cada una de las rectas, se tendrá otra línea paralela en la base de esta figura. Con esto se tendrán ángulos iguales entre líneas paralelas. Por ejemplo, el ángulo formado en el vértice E es igual al ángulo formado en el vértice B. El ángulo formado en el vértice F es igual al ángulo formado en el vértice C. Como el ángulo que se encuentra en el vértice O es el mismo tanto para el triángulo OBC como para el triángulo OEF, entonces estos triángulos son semejantes por tener sus 3 ángulos interiores iguales. Al sacar la proporción entre los lados de los triángulos, se observa que tienen la misma razón 1/3. Esto quiere decir que el valor de x es igual a 3 veces multiplicar a 4, es decir, x igual a 12. De esta manera, utilizando la característica de razón de homotesia, fue posible concluir que los segmentos formados por puntos transformados de rectas diferentes son paralelos entre sí. Esta misma idea se puede utilizar para los otros 2 pares de rectas, es decir, AB será paralelo a DE y AC es paralelo a DF, asegurando que los triángulos que hay en una homotesia son semejantes con una razón igual a la razón de homotesia. En este caso, si se sabe que la razón de homotesia es 1/3, entonces la razón entre los triángulos formados también es igual a 1/3. Es ahí donde un lado del triángulo pequeño es 4 y el de su lado correspondiente en el triángulo mayor es 3 veces su valor. ¿Les pareció claro el ejemplo que acaban de ver? Para que puedan comprender mejor este concepto, las y los invitamos a ver un video más con otro ejemplo. Pongan mucha atención, ya que después deberán tomar su libro de texto de matemáticas y resolver algunos ejercicios. En la siguiente figura se tiene una homotesia inversa, ya que la transformación del triángulo ABC se encuentra del otro lado del centro de homotesia O. Para esta figura, la razón se calcula dividiendo los segmentos formados por el centro de homotesia a cada uno de los puntos correspondientes y en cada una de las líneas, dando como resultado menos 2 entre 1 igual a menos 2. Con esta información se tiene que demostrar que el triángulo ABC es semejante al triángulo A'B'C', donde se observa que aparentemente sí tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Si se prueba que los segmentos formados por cada par de líneas de los puntos transformados son paralelos entre sí, por ejemplo, el segmento AB con respecto al segmento A'B'C', entonces se repetiría la idea para los otros lados correspondientes de los triángulos. Así pues, por cada par de líneas se formaría la misma inclinación y se llegaría a que los ángulos interiores de un triángulo son iguales al otro. Y esto cumpliría uno de los criterios de semejanza relacionado a tener mínimo 2 ángulos interiores iguales en 2 triángulos. Al trabajar con un par de líneas, por ejemplo, la línea que tiene el punto A, A'P' y B, B', se tendría la siguiente figura,
y por la homotesia inversa, se sabe que la razón entre el segmento AO entre OA' es igual a BO entre OB'. Como se observa, la atención está en la magnitud de cada segmento y no en el sentido. De esta manera, se toma en cuenta que los segmentos estén en la misma proporción. En esta figura, siempre se puede hacer la prolongación de los segmentos que se encuentran en los extremos y trazar una línea paralela a uno de ellos, por ejemplo, a la base A'B'. Por el teorema de Tales inverso, si dos segmentos de una recta se encuentran a la misma razón dentro de un par de líneas, entonces estas tres líneas son paralelas. En este caso, se presta interés que el segmento AB es paralelo al segmento A'B'. Utilizando esta misma idea de Tales inverso en los otros pares de líneas que se encuentran en la homotesia inversa, se llega a que el segmento BC es paralelo a B'C' y CA es paralelo a C'A'. De esta manera, los ángulos formados por cada par de líneas de un triángulo será igual al mismo par correspondiente en el otro triángulo. Con esto se concluye que el triángulo ABC es semejante al triángulo A'B'C', por el criterio de tener mínimo dos ángulos interiores iguales. Los ejemplos que acaban de ver les ayudarán a comprender el concepto de homotesia. Ahora es momento para que desde su hogar sigan aprendiendo sobre la homotesia y sus aplicaciones. Y para ello les dejamos el siguiente ejercicio. Construyan un triángulo ABC de las medidas que deseen utilizando una regla y un compás. Luego construyan un triángulo semejante que sea 3 veces mayor. Posteriormente, respondan las siguientes preguntas. ¿Qué otras figuras se les ocurre que pueden formar? ¿Cómo obtendrían sus medidas? Recuerden anotar sus procedimientos y sus respuestas a las preguntas planteadas, así como incluir toda esta información en su carpeta de experiencias para que puedan compartirla con su maestra o maestro cuando regresen a clases después de la pausa escolar. Les recomendamos el libro La engañosa sencillez de los triángulos de Manuel de León y Ágata Timón para que aprendan más acerca de los triángulos semejantes y cómo obtener sus medidas. Bueno, ha sido todo. Esperemos que esta sesión les haya sido de utilidad para aprender nuevos conceptos o reforzar los que han aprendido en la escuela. Recuerden que deben seguir las recomendaciones de salud, entre ellas quedarse en casa, lavarse continuamente las manos, alimentarse sanamente y tomar suficientes líquidos. Además, es importante que durante el tiempo que permanezcan en su hogar pongan en práctica valores como la solidaridad, la paciencia y la empatía con las personas que les rodean. Nos encontraremos en la siguiente sesión. Mientras tanto, continúen con la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!